Bien, en este tipo de ejercicio hay que determinar los factores. Los factores son los números, son aquellos multiplicandos que dan como resultado un producto. En el caso número 1, se da el 5 y se da como resultado el 55. Por lo tanto, el número que hay que buscar es el 11, ¿no es cierto? Donde 11 por 5 nos va a dar como resultado 55. Es decir, acá tenemos que buscar uno de los factores que nos da ese resultado, ya ese producto. A partir del ejercicio 6, en cambio, tenemos que buscar ambos factores, es decir, dos números que nos den como resultado el 36. Acá pueden ser muchísimas combinaciones, por ejemplo, el 1 con 36, que ese no se puede colocar como respuesta, dado que es lo más fácil, ¿no es cierto? Pero sí podría ser 2 por 18, 3 por 12, acá colocaron 12 por 3 los niños. Cualquier combinación de factores que me dé como resultado 36. 6 por 6, por ejemplo, colocaron algunos, ¿ya? Puede ser cualquiera de ellos, ¿ya? Entonces, en algunos ejercicios hay que buscar un factor, en otros hay que buscar dos factores que me den como resultado el producto que se indica. En el siguiente tipo de ejercicio hay que hay que encontrar los múltiplos, ¿ya? Por ejemplo, los múltiplos de 2 son todos aquellos números que sean resultado de la multiplicación de 2 por algún número. Por ejemplo, el 2 por 1, ¿no es cierto? Después 2 por 2 me da 4, después 2 por 3 me da 6, y sucesivamente 8, 10, 12, 14, 16, hasta el infinito, ¿ya? No se piden más allá de, para resolver este tipo de ejercicio, más allá de 5 números, ya los 5 iniciales números múltiplos de, en este caso, de 2, ¿ya? Me voy al número 5. Los múltiplos de 10 van a ser en este caso 10, 20, 30, 40, 50, etc. ¿Ya? Es muy fácil. En el siguiente, tenemos que determinar los divisores. Es decir, todos aquellos números que, por los cuales yo pueda dividir el 15. ¿Ya? ¿Cuál es la forma más fácil de lograr esto? Es indicar qué números al multiplicarlos me dan como resultado 15. Por ejemplo, el 1 por 15. 1 por 15 me da 15. Después, 3 por 5 también me da 15. ¿Ya? Esas combinaciones de números son aquellas que son divisores finalmente del 15. Yo puedo dividir 15 por 1, puedo dividir 15 por 3, puedo dividir 15 por 5 y puedo dividir 15 por 15. ¿Ya? A modo tal que me dé como resultado un número entero, ¿no es cierto? En el último caso, por ejemplo, 11, el 11 al ser un número primo solo es divisible por 1 y por 11, ¿ya? Que esa es la definición de número primo. Recuerdo que los números primos son aquellos que se pueden dividir por 1 y por sí mismo, y son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, ya hasta ahí no deberíamos ver ejercicio más allá que con eso, ¿ya? Los niños tienen que saberse esos números inicialmente, ¿ya? Lo segundo es, el cuarto tipo de ejercicio es determinar el MCM entre 2 o 3 números, ¿no es cierto? El MCM va a ser el mínimo múltiplo. Acá, por ejemplo, en el ejercicio 1 tenemos el 2 y el 5. Siempre debemos empezar dividiendo por los números primos, desde el menor e ir avanzando. En este caso, se revisa si es que se puede dividir por 2. Si es así, dividimos por 2, ¿no es cierto? En este caso puedo dividir el 2 dividido 2, me queda 1. El 5 no lo puedo dividir por 2, por lo tanto lo bajo. Busco el siguiente número primo
Así que puedo dividir por algo, por 3 en este caso. No puedo dividir el 5 por 3. El siguiente número primo es el 5. En este caso sí puedo dividir por 5 y por lo tanto al dividir 5 por 5 me queda 1. Cuando llego al final de la tabla solamente a unos, significa que ya está terminada esa parte. Y luego multiplico 2 por 5 para calcular el MCM. ¿Ya? En el caso del ejercicio número 3, por ejemplo, no es posible iniciar dividiendo por 2, ¿no es cierto? Ni el 5 ni el 15 son divisibles por 2, pero sí son divisibles por 3, el 15 en este caso. Por lo tanto, el 5 lo bajo, el 15 al dividirlo por 3 me queda 5, y ahora el siguiente número primo por el cual puedo dividir es el 5, y quedo al final con puros 1, ¿no es cierto? Y el MCM, por lo tanto, será la multiplicación entre 3 y 5, y por lo tanto el MCM es 15. Finalmente, el último tipo de ejercicio es la descomposición en números primos. Por ejemplo, el 36. Si yo digo, ok, ¿por qué número primo puedo empezar a dividirlo? En este caso el primer número sería un 2, ¿no es cierto? Yo al dividir el 36 en 2 me quedaría 18. El 18 nuevamente es divisible por 2, ¿no es cierto? Ahí, por lo tanto, anoto otro 2 más. Como resultado me quedaría 9. Ya no puedo volver a dividirlo por 2, pero ahora sí lo puedo dividir por 3. Y me quedarían los dos últimos primos, ¿no es cierto? Que sería 3 y 3. Por lo tanto, 36 va a ser igual a la multiplicación de 2 por 2, que es 4, por 3, que sería 12, y por 3, que es 36. ¿Ya? En el ejemplo, por ejemplo, el 5, 44. 44 yo lo puedo dividir por 2. Me quedaría como resultado 22. El 22 puedo nuevamente volverlo a dividir por 2. Y me quedaría 11. ¿Ya? Por lo tanto, 44 va a ser igual a 2 por 2 por 11. Finalmente, el 43. El 43 no es divisible por 2. Tampoco es divisible por 3. Tampoco es divisible por 5. Tampoco es divisible por 7. Tampoco es divisible por 11. ¿Por qué? Porque en este caso el 43 es un número primo, es decir, solamente divisible por 1 y por 43 y por sí mismo. Por lo tanto, la descomposición en números primos sería 1, ¿no es cierto? Y 43. El 1 no se define como número primo, pero es la única combinación de números que me da 43, ¿no es cierto? Por lo tanto, ya el alumno coloque 1 o coloque 43, ya estaría correcto. Eso, todos estos tipos de ejercicios son herramientas que nos van a servir para poder responder otros tipos de ejercicios que vamos a ir viendo durante el año.